Saludamos a una de las protagonistas de la noticia a nivel mundial en el mundo de la tecnología. Meta presentando oficialmente hoy su aplicación de mensajería similar a Twitter llamada Threads, que la compañía está lanzando como la aplicación de conversación basada en texto de Instagram. Saludamos, Ana, por favor, a Kathy Harbath. Ella es exdirectora de políticas públicas de Facebook, hoy Meta, que es la casa matriz precisamente de esta nueva red social Threads. Y la primera pregunta sería, pues, ¿qué nos puede contar ella de lo novedoso de Threads que no encontraremos en Twitter? Y es verdad que esta aplicación denominada en los Estados Unidos como el Twitter Killer, el asesino de Twitter, pues va a ser o no esta nueva app. Good morning, Katie. Thank you very much for your time today at W Radio. Thanks for having me. So let's begin by asking you, what can you share with us about what's new in Threads that we haven't seen before, perhaps in Twitter? And if you truly believe what some people are saying, that this could be the Twitter killer? Well, I think it's still a little early to tell if it's going to be the Twitter killer. I think, a lot of the features that it has, it's sort of a mixture of what you've seen on Twitter, what you've seen on Instagram. So it's still very much in early days. But I think the biggest differentiator right now is just how fast it's been able to scale. I think Mark Zuckerberg said that it hit over 10 million users after just about 7 hours, and that's just something that any of the other apps that have been trying to replace Twitter or even Twitter scale haven't been able to grow that quickly. Pues nos dice que es muy temprano para decir si esta nueva aplicación va a matar a Twitter. Hay pues muchas cosas que tiene esta aplicación de Twitter, pero también es una mezcla con Instagram y es muy temprano para decir si va a reemplazar a Twitter finalmente. Pero nos dice que el diferenciador más grande que ha tenido esta nueva plataforma es que ha crecido muy rápido. Mark Zuckerberg dijo que alcanzó a sumar 10 millones de usuarios después de 7 horas y eso es algo que ningún otro competidor de Twitter ha logrado. Hablemos de las restricciones. ¿Qué diferencia va a haber en ese sentido entre Threads y Twitter? ¿Va a haber, digamos que cierta limitación, cierto contenido que no se puede publicar, que a lo mejor en Twitter en este momento sí se está pudiendo publicar o viceversa? Speaking about limitations, do you believe that Threads is going to have perhaps more limits, more restrictions than what we see today in Twitter? Well, I do think that, Threads is going to be following a lot of the same terms of service and trust and safety standards that Instagram and Facebook and other Meta's properties have. And Meta still has a lot more folks who are focused on maintaining the safety of the platform than what Twitter has at the moment. And so they certainly have a lot more resources to put into it. I do expect us to see a lot more attention to be paid on that on Threads versus what we might be seeing on Twitter. Pues sí, cree que de pronto en Threads se le preste más atención en el asunto que en Twitter. Nos dice que pues Threads va a seguir, por supuesto, esos mismos términos de servicio, de seguridad que ya se plantean en Instagram y Facebook, que son otras plataformas de Meta. Y Meta sí ha sido muy enfocado en todo este servicio de seguridad que de pronto Twitter no ha sido o no le ha prestado tanta atención en ese momento, pero sí esperan que Threads le ponga más recursos todavía a este asunto. ¿Qué está pasando con Twitter? Porque se dice que Twitter tiene muchos problemas tecnológicos, la plataforma, los que la usamos, vemos que cada día tiene mayores dificultades, se dice que no le están pagando a proveedores importantes, incluido Google. ¿Qué está pasando con Twitter? What is happening with Twitter? For users that are used to using Twitter on a daily basis, they see that regularly there's certain problems with the application. It is said that Twitter is not paying providers that are good enough to provide, a good service, a good platform. What is happening with Twitter? Well, a lot of things are happening with Twitter, right? I mean, it all started with Elon Musk taking over at the end of October of last year. They've been in financial difficulties that have caused them to make a lot of changes from all the massive layoffs, but then trying to find other ways of trying to save money. But then there's also, Musk's own values and things that he thinks are important in terms of whether that is speech or types of accounts that should be allowed
et cetera. And so he's also been making a lot of changes to their community standards to better match how he thinks a company like that should be run. Pues muchas cosas están pasando en Twitter, por supuesto. Nos dice que el primer cambio principal que tuvo Twitter fue Elon Musk apersonándose de la compañía en octubre y pues atravesó también por problemas financieros que los obligaron a llevar a cabo ciertos cambios, ciertos despidos, buscar otras maneras de ahorrar dinero y pues por supuesto con esta nueva administración de Elon Musk vinieron cambios sobre la manera en que él cree que debería ser administrada la compañía o muchos cambios, bueno, en ciertas herramientas dentro de la plataforma que pues él consideró pertinentes. A mucha gente le preocupa la seguridad en las redes sociales y la exposición de los datos personales. ¿Es Threads una red, podríamos decir, segura? Many people worry about their security and privacy sharing through social media. Do you believe that Threads is going to be a secure social media app? Oh, I do think that it will be. I mean, at least as much as, Instagram and Facebook are. I know it's something that Meta puts a lot of time and attention into. It's unclear. They've not said if they plan on making any parts of it, like if they were to add direct messages, if those should be end-to-end encrypted or anything like that. But as far as I've seen, there's been pretty robust security measures enacted. ¿Sí cree que va a ser una plataforma segura, así como lo son Instagram y Facebook, o por lo menos lo será a ese nivel, porque es algo a lo que Meta le presta mucha atención y también le dedica tiempo, pero pues no sabe si más adelante van a agregar más herramientas como mensajes directos que necesitarán otras medidas de seguridad? En su experiencia, ¿cuánto tiempo y cuántos recursos se necesitan para lanzar un proyecto como Threads? In your experience, how much resources are needed to prepare and to launch an app like Threads? Well, I think from my understanding, it was a pretty small team at Meta that coded and built this. But I think where the real resources oftentimes are needed go back to that ability to be able to scale. And that's having the infrastructure and data centers, et cetera, that takes years and decades in which to build up, which is a real advantage for Meta in launching a new platform like this. Ella entiende que fue un grupo pequeño, un equipo pequeño el que se apersonó de este proyecto y el que construyó esta plataforma Threads, pero nos dice que pues ya Meta tiene una gran ventaja y es que tiene la infraestructura y ese centro de datos necesaria y que es una habilidad y un recurso que se requiere para crear una plataforma como esta y eso pues le da cierta ventaja. Me gustaría preguntarle por qué no hay Threads en Europa. ¿Cuál es el problema? Do you know what's the problem with Threads in Europe? Why is there no Threads in Europe? Well, I think that goes, my understanding is I think it's partially some of the questions around the U.S.-EU data transfers. My understanding is an announcement on that is expected to happen here in mid-July, but I think there's just a lot of open-ended questions in terms of how the EU wants platforms like Meta to be handling EU citizens' data, and that's part of the reason that they're not launching there right now. Pues nos dice que porque hay muchas preguntas e interrogantes sobre cómo la Unión Europea quiere que se maneje el uso de datos, pero pues se espera que a mediados de julio a lo mejor puedan abrir esta plataforma también para Europa, pero sí quieren como solucionar esas cuestiones antes de abrir en la compañía, en ese continente. ¿Cree que Threads podrá volverse ese nuevo escenario, esa nueva arena de batallas ideológicas entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos? Do you believe that Threads could become that new arena for 2024 presidential campaigns in the United States? It definitely has that potential, and not just for the United States, but elections that are happening around the world next year. But again, it's still very early. We're only on day one of it being launched out to everyone. So it's certainly an app that I am watching for 2024, but unclear if it's going to be the app that candidates are using next year. Well, Katie, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thanks for having me.
Pues nos dice que tiene ese potencial, no solo para ser importante en las elecciones de los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo que se llevarán a cabo el próximo año. Pero de nuevo nos reitera que es muy temprano para decirlo, porque apenas lleva un día esta aplicación. Entonces todavía ella está muy atenta para mirar si en el 2024 esta nueva plataforma Threads será la más importante de ese año. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.